¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal la estás pasando? Porque yo creo que tenemos que seguir festejando el ser mamá, el tener mamá, ya sea con nosotros o donde quiera que esté, pues que este mes pueda ser, darle esa honra que se merecen las mamás. Y aquí estamos en lunes de psiquiatría con el doctor Mario Alberto Aguilar. Yo soy Patti López Ramos y vamos a tener una plática en familia sobre los mitos del uso de fármacos en los trastornos de personalidad. Y también aquí el equipo que hace posible que nos escuches: Arturo Cervantes en operaciones, hola; Chuy Preciado, en asistente de producción; Dona G. Castro como nuestra productora, y también a los teléfonos estará atendiéndolos para que podamos platicar sobre este tema. Así es que hay que aprovechar al doctor. Exprímele todo el conocimiento, con esa intención venimos, de que nos informes, de que nos hables de todo lo que se ha dicho, todos los miedos que existen, que en el momento que se les diagnostica algún trastorno de personalidad y se les va a dar algún medicamento, lo primero es no, porque se va a volver adicto. ¿Qué me dices de eso, de los mitos? Sí, Pati, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes gran público de Platicando en Familia. Sí, creo que vale el tema en forma importante, dado que curiosamente, fíjate, todavía, Pati, bueno, pues hay estigmas acerca de la prescripción de medicamentos. Luego le quito yo las comillas, pero la gente le pone medicamentos psiquiátricos. Y de repente la gente se asusta si es que va a recibir medicamentos psiquiátricos, comillas, psiquiátricos. Y bueno, pues nomás para aderezar este momento de introducción al tema, el 70% de las personas que recaen por cualquier enfermedad, no nada más por las enfermedades médicas psiquiátricas, sino por cualquier enfermedad, del 70% es porque no se toman sus medicamentos. O sea, no, es decir, a ver, barájamelo más despacio. Si se lo tomaran... Es decir, el 70% de cualquier persona enferma, infarto, lupus eritematoso, hipertensión arterial, migraña, enfermedades médicas generales, problemas hormonales, problemas de la tiroides, diabetes mellitus, enfermedades inflamatorias de diferente índole, problemas gástricos, incluso antibióticos, que los antibióticos se deben de tomar por lo menos 7 días. Y no terminan. Hay quienes no terminan. Y bueno, quienes reciben algún tipo de medicamento, y entre ellos medicamentos neurológicos, medicamentos psiquiátricos, de cualquier índole de enfermedad, nos dice la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 personas que toman medicamentos lo suspenden. Y lo suspenden, ¿por qué? Lo suspenden porque se están sintiendo mejor, porque se les olvida, porque les cuesta tal vez caro, tal vez porque se les olvidó comprarlo, tal vez porque qué lata si ya me estoy sintiendo bien. O porque empiezan a tomar y decían que no podían tomar. O simplemente, ¿cuál sería la explicación de por qué alguien que toma antibióticos y que su médico dice no menos de 7 días y que generalmente las presentaciones son para 7 días? Y ya que se le quitó la fiebre, ya que se le quitó la diarrea, o ya que se le quitó la tos, a los 3 días, 4 días, 5 días, y se suspende. ¿Qué pasa cuando lo suspenden? Bueno, al suspender, particularmente los antibióticos, Pati, se hacen resistencias. Las bacterias se hacen resistentes. Por eso, de ahí que hoy Salubridad atinadamente pida una receta, una prescripción médica para que se puedan vender los antibióticos. La gente se automedicaba. Bueno, ya estaremos, mira, ya nos salió otro tema, que sí. Luego la automedicación, Dona G, como parte de la automedicación, porque muchas personas se automedican con benzodiazepinas en la línea médica psiquiátrica, y entonces pues hay que hablar de eso, ¿no? Pero en general muchas personas se automedicaban con antibióticos, y se los toman 3 días, y eso significa que un antibiótico tomado 3 a 4 días mata la mitad de las bacterias, que es la que hacen los síntomas, pero la otra mitad o el otro tercio quedan ahí. Y estas, al duplicarse, se hacen resistentes. Una de las grandes
de los grandes retos de la medicina en general para la Organización Mundial de la Salud y para el ejercicio de la profesión es que los virus y las bacterias pues cada vez se hacen más resistentes. Uno de ellos está ocasionado por nosotros porque no tenemos el tratamiento, no lo tomamos como debiera de ser. Esa es la línea general, en la línea de la medicina general, por ejemplo los antibióticos. Y entonces, bueno, obviamente se recae, pronto se va a recaer o cuando, en el caso de las infecciones, pues la bacteria se va a hacer más resistente. Pero en general, la Organización Mundial de la Salud dice, es que falta lo que le llama la adherencia al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento significa la cultura, el convencimiento de que si estamos yendo al doctor y estamos tomando algún medicamento necesario para recuperar la salud, pues debemos de seguir las indicaciones, el tiempo que debe de ser. O sea, debemos de tomar el tiempo que implica cualquier tratamiento. Este dato es importante porque, bueno, si uno no se toma la medicina como debe de ser, lo más seguro es que entonces uno va a recaer. La persona va a recaer de la enfermedad que tenga tarde o temprano. Particularizando el tema de la praxis de la psiquiatría, pues igual que en la medicina general, si una persona no toma el tratamiento que debe, por el tiempo que debe de ser según el diagnóstico que su psiquiatra le haya hecho, lo más seguro va a recaer. Es decir, 9 de cada 10 recaen. Es decir, todos, 9 de cada 10 es todos, y el otro es la excepción porque en el área de la medicina siempre, pues, todavía no todo está escrito, pero 9 de cada 10 personas van a recaer. Y entonces, ¿qué significa este dato? Significa que cuando una persona sufre de una enfermedad emocional, digamos un trastorno de personalidad, ya hablábamos de ello hace una semana, o una depresión, o un trastorno por ansiedad, o no digamos una esquizofrenia, una enfermedad grave, como la esquizofrenia, una enfermedad bipolar, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Cuántas personas hay que andan por el mundo con trastornos obsesivos compulsivos? Me viene a la mente aquella película, pues... ¿Por imposible? Sí, en donde se iban contando los bloques del piso, los mosaicos, hay quienes van contando las ventanas, los barrotes de las puertas, en fin, trastornos obsesivos compulsivos. Cuando una persona tiene los trastornos fóbicos, por ejemplo, es decir, dentro de la constelación de sintomática y diagnóstica en el área de la medicina psiquiátrica, pues el camino es, claro, obviamente un buen diagnóstico y luego un buen tratamiento. Y sucede que las personas, al igual que en el resto de la medicina, lo dejan a medias. Lo dejan a medias. Por ejemplo, gotas para los ojos. Digo, Pati, el médico oftalmólogo dice, debe de aplicarse estas gotas un mes. Y la persona los deja a los 15 días. Porque ya se siente bien. Porque ya no bebe lagañoso, porque ya no le salen lagañas, y lo dejan. Es decir, creo que la cultura de adherencia al tratamiento es uno de los datos, de esos que están así como medios escondidos, la gente no lo toma en cuenta, pero es para nosotros los médicos un factor, y la Organización Mundial de la Salud lo toma y dice, a ver, público en general, ¿qué les pasa que suspenden los tratamientos? Y luego, en la medicina psiquiátrica, ¿qué pasa? Que también en medicina psiquiátrica, cuando se detecta un problema médico-psiquiátrico, también se suspenden los tratamientos. Pues iremos descubriéndolo en el próximo bloque. Estamos hablando de los mitos sobre el uso de fármacos en los trastornos de personalidad con el doctor Mario Alberto Aguilar. Comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883. También la sala de chat ya está lista a través de la página www.radiomujer.com.mx y por WhatsApp 333-822-3208. Regresamos en un momento contigo. Estamos de regreso en esta calurosa tarde aquí en Guadalajara, en Austin, Texas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú donde quieras que nos estés escuchando? Y hablando de los mitos sobre el uso de fármacos en los trastornos de personalidad. Doctor, nos comentabas que la mala costumbre, el mal hábito de suspender los tratamientos que afecta, porque hace más fuerte en el caso de
los medicamentos a los virus, a las bacterias, o cómo? En los antibióticos decíamos que es en la línea general, Pati, en la línea general de la medicina, un internista, un gastroenterólogo, un pediatra, bueno, necesita que sus pacientes que tienen infección, bueno, se adhieran al tratamiento y no dejen los antibióticos. Esto como ejemplo, como ejemplo de lo que significa la praxis más bien la cultura de nosotros los humanos. Fíjate. Nosotros los humanos inventamos los medicamentos, porque los medicamentos es un invento del ser humano para evitar el dolor, también para eventualmente pues no morirnos pronto, ¿no? Hasta antes de 1936 las personas se morían de infecciones, de diarreas, de gripas, se morían. Aparece Jan Fleming en 1936, inventa junto con su equipo de investigadores en Oxford la penicilina. Y a partir de 1936 la gente ya no se muere por diarreas, ya no se muere por gripas, porque ya están los antibióticos. Bueno, en psiquiatría también es igual. Antes de 1950 no había nada absolutamente para la depresión, nada para la ansiedad, nada para la esquizofrenia, nada para la enfermedad bipolar, nada. Hasta 1950 los grandes hospitales psiquiátricos que se le llamaban los manicomios hasta 1950 pues estaban llenos de personas que tenían trastorno por ansiedad generalizada, trastorno por depresión grave, trastorno por esquizofrenia, trastorno por enfermedad bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno epiléptico, lamentablemente también ponían ahí a los epilépticos, y luego también desafortunadamente ponían ahí también a los homosexuales en los hospitales. Qué barbaridad. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, y no había nada. Y las personas se iban a morir de esquizofrenia y de depresión y de enfermedad bipolar y de trastorno por ansiedad, deteriorándose porque no había nada. ¿Qué se les daba? Baños de asiento, ¿qué se les daba? Sangrías, se les hacía baños de agua helada. Nada funcionaba. Aparece en 1952, aparece el primer medicamento psiquiátrico y es la revolución. Aparece, tengo por ahí en alguna de las pláticas que doy, el reporte clínico del primer paciente que recibe antidepresivo. Era un medicamento que se estaba buscando para atacar la tuberculosis. Entonces era un paciente con tuberculosis, pero también tenía depresión. Entonces, bueno, la tuberculosis no se le quitó, se le tuvieron que dar luego los medicamentos antituberculosos, pero la depresión sí, y está en el reporte escrito, se me escapa el nombre del primer paciente y del primer médico que lo reportó, pero fue en 1952 o 53. Y de repente dice... ¿No es mucho? No es mucho. Sí. De hecho, la medicina psiquiátrica es de las más nuevas, salvo la psicoinmunoendocrinología, que es una de las ramas de la medicina la más nueva. La psiquiatría es la que sigue, bueno, 1952 y que finalmente se comercializan los medicamentos a partir de 1956. Y a partir de aquí la persona dice, me siento mejor, hoy amanece y veo el color de la vida, el color del sol, hoy me siento viva y hoy me siento contenta de estar viva, dice la paciente. Y dime, ¿es porque llega algo directamente a la química del cerebro el medicamento psiquiátrico? Sí, dependiendo... sí. Todas las enfermedades médicas psiquiátricas hoy todas tienen una explicación en general muy clara, en particular algunas todavía con algunas lagunillas por ahí, pero en general todos los medicamentos, todas las enfermedades médicas psiquiátricas sabemos que es el resultado de la alteración de una estructura cerebral que se llama hipocampo. Uh-huh. En medio del cerebro, si nos imaginamos pues como una naranja, vamos a ver, o vamos a imaginarnos un melón cantaloupe así redondo. Bueno, lo partimos a la mitad y en la mitad, exactamente en la mitad, que encontráramos una estructura chiquita, pues ¿cuánto medirá? Yo creo que mide unos 2 centímetros o 3 centímetros. 2 centímetros, sí. El hipocampo. Y alguien, el anatomista que lo descubrió, dijo, mira, se parece al hipocampo, al caballito de mar, del animalito ese que anda en el mar, y por eso se le llamó hipocampo. Se empezó a estudiar, el hipocampo es una de las estructuras responsables, es sobre todo la más responsable de nuestras emociones. Ahí se producen sustancias químicas
3 básicamente, y hoy sabemos de otras. Acabo de dar una plática la semana pasada en donde tuve que revisar todos los aspectos últimos. Entonces, hoy sabemos muy bien, hoy los médicos psiquiatras que investigan se han dado cuenta de que básicamente las 3 sustancias neurotransmisoras que se conocían ya, afortunadamente, serotonina, noradrenalina y dopamina. Es el hipocampo quien las tiene que producir. Pero luego no las produce, entonces ya no tenemos una respuesta afectiva o una respuesta emocional adecuada. Se ha descubierto desde 1900, más o menos 80 y tantos, que para que se produzcan estas 3 sustancias es necesaria la presencia de medicamentos psiquiátricos, los antidepresivos cuando no se o produce. sí, claro, cuando se tiene la enfermedad, los medicamentos antidepresivos, los medicamentos ansiolíticos o los medicamentos antipsicóticos. Estos medicamentos llegan al hipocampo y lo estimulan para que el hipocampo vuelva a producir estas sustancias. Se ponga a chambearle, pues. Que se ponga a chambear y que entonces, obviamente, la persona que estaba sufriendo de alteraciones en sus estados emocionales vuelva a estar normal. Y el mejor ejemplo es ese, el que tiene depresión, de repente ve el día y dice, bueno, qué bonito día. El que tiene distimia, un tipo de enfermedad depresiva, dice, caray, pues antes yo veía la vida gris, hoy no, hoy qué padre es estar vivo, qué bueno es estar vivo. Los medicamentos entonces ponen a chambear, así me gusta tu expresión, al hipocampo. El hipocampo dejó de trabajar adecuadamente. Hoy sabemos que no nada más, esto es de este año, en los últimos reportes, no nada más es dopamina, serotonina y noradrenalina. Hay unas sustancias que se llama sustancia P. También, así, sustancia P, alguien le puso, los investigadores le ponen el nombre que se les ocurre o que por consenso o el que lo descubrió. Sustancia P. Esa sustancia P también es una sustancia que nos hace sentirnos a gusto. También hay otra sustancia que se llama glutamato. También hay otra sustancia que se llama GABA. Así, GABA, G-A-B grande A, GABA. Por sus siglas en inglés es ácido gamma aminobutírico. GABA, otra sustancia. También hay otra sustancia que se llama acetilcolina. Y hay otra sustancia que se llama histamina. Esas son las que se han encontrado. Y entonces el medicamento va a regular. Exacto. Va a regularlo. Así, esa es la palabra clave. Y la idea que si lo empieza a tomar, te lo vas a tomar toda la vida. Bueno, primero vamos a ver qué hace. Bueno. Lo regula. Okay. Para que nuestro sistema emocional esté funcionando bien, funciona como un relojito. Se llama un ciclo circadiano. Circadiano porque es de dar vueltas por sí mismo. Se produce la sustancia, se desplaza a los lugares donde se tiene que desplazar, o sea, se produce en el hipocampo, se va a las partes importantes del cerebro, luego hace su acción y luego se elimina. Y entonces, pero ya el cerebro, el hipocampo ya funcionó bien. Entonces, los medicamentos hacen que el hipocampo se ponga a trabajar porque por alguna razón dejó de producir estas sustancias. Y cuando las deja de producir, entonces la persona pues tiene tristeza, de repente se siente ansiosa, de repente siente un miedo irracional, de repente puede estar viendo la televisión y siente que a quien le están hablando en la televisión es a él, o de repente oye ruidos, estamos hablando de una esquizofrenia paranoide, alucinaciones auditivas o visuales, o trastornos del juicio. ¿Por qué? Porque la dopamina no se está produciendo. Porque la histamina no se está produciendo, porque la acetilcolina no se está produciendo. Y entonces el hipocampo ya no está funcionando bien. La persona puede perder el control de los impulsos, se puede enojar muchísimo por cualquier cosa, pierde ese control de los impulsos porque se está produciendo una desregulación en ácido glutámico y GABA. Pues ese es el secreto, que hoy ya no es tan secreto afortunadamente, y que nos permite entender que las enfermedades son médicas psiquiátricas, el desequilibrio de esas sustancias. ¿Cómo actúan los medicamentos y por qué hay que seguirlos dando? Lo hablamos en el siguiente Me parece bien. Estamos hablando sobre los mitos de fármacos en los trastornos de personalidad, el uso de los fármacos. Regresamos en un momento. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, 4:34 de la tarde, platicando en familia aquí con el doctor Mario Alberto Aguilar sobre mitos del uso de fármacos en los trastornos de personalidad. Y antes de continuar, quiero que te sigas festejando. Sí, y que, porque tú lo pediste, celebramos nuestro segundo evento de Radio Mujer en las playas de Vallarta. Bienestar, crecimiento y diversión, con dos grandes en conferencia. Alicia Soltero con el tema La maravillosa capacidad de reinventarnos. Blanca Mercado, ni princesa, ni zorrita, ni invisible, ¿qué clase de mujer desea ser? Viaja, descansa y diviértete del 2 al 5 de julio. Paquetes desde 3,300 pesos por persona. Fíjate, incluyen 4 días, 3 noches en hotel todo incluido. Transporte, viaje redondo. Date un tiempo para la recreación. Reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más información, llama al 3647-0139 o al 3123-2403. Hotel sede del evento Occidental Nuevo Vallarta. Mujer, Radio Mujer y Proch Charter del Sol invita a este viaje que no te puedes perder. Síguete consintiendo y vete a Vallarta. Bien, y mientras continuamos con el tema, este tema tan interesante, porque hay muchos mitos. Me comentabas entonces que logra regular esta parte del hipocampo para que se ponga a trabajar. Ajá. Pero bueno, tenemos una pregunta. Te la doy a ti por los nombres que tú conoces. Sí, Pati, cómo no, con mucho gusto. Dice Lidia de la colonia Villa Guadalupe, tiene 52 años, dice, me recetaron, voy a leerlo como creo que debe de ser. Es un nombre, Lidia, si tiene alguna duda, pues vuélvanos a hablar, el cabo que está Don Ají todavía recibiendo sus llamadas. Me recetaron citalopram de 20 miligramos, risperidona de 2 miligramos y valproato semisódico de 250 miligramos. ¿Para qué sirven? Bueno, Lidia, si nos quiere hacer el favor nuevamente de llamarnos y decirnos para qué se los dieron, yo creo que nos ayuda también, pues para poderle contestar mejor y también para todo este gran público de Platicando en Familia, bueno, pues comentarles pues de este tipo de medicamentos. Pero para la pregunta muy concreta, ¿para qué sirven? Mire, citalopram es un antidepresivo, es un medicamento inhibidor de recaptura de serotonina, es de la generación de, si queremos ponerle que el último antidepresivo acaba de salir en este octubre, ese fue el último antidepresivo, el penúltimo fue hace 2 años, el antepenúltimo hace 5 años, hace 7, este salió hace 10 años. Es un medicamento antidepresivo que en general, si usted tiene un trastorno depresivo con insomnio, sí le ayuda. Y además, bueno, es un antidepresivo que también tiene una acción ansiolítica. O sea, le va a ayudar a que vea las cosas. Le va a ayudar a que al regular el trabajo de su hipocampo va a poder tener una producción mejor de serotonina. ¿Y va a estar más alegre? La acción es a nivel de serotonina y va a estar más alegre. Okay. Luego le dieron risperidona. Risperidona es un medicamento que está catalogado dentro de la familia de los neurolépticos o antipsicóticos. La risperidona en dosis muy altas sirve para esquizofrenia, para trastorno bipolar en fase aguda. Aquí son dos. En dosis medias sirve para trastorno depresivo severo, como tiene una acción antidepresiva. Y en dosis bajas sirve también como un buen ansiolítico y sirve también como un medicamento que le da seguridad a las personas. 2 miligramos es una dosis baja, sí. Entonces, bueno, para eso se lo están dando. Tal vez usted debe de tener un problema de miedo intenso, de inseguridad intensa, de dificultad para tomar decisiones, se siente fácilmente muy, muy preocupada o preocupona o aprensiva. Bueno, ese sería uno de los, dentro de el escenario, vamos a poner, del abanico de acciones, los más importantes. El valproato semisódico, y le dieron 250 miligramos, bueno, por lo menos nos dice que es valproato semisódico de 250 miligramos, no sabemos cuál es la dosis que le están dando. El valproato es un medicamento es un medicamento viejón, muy bueno, que salió al principio como antiepiléptico, sigue siendo como un buen antiepiléptico, lo usan bien los
neurólogos para epilepsias de cualquier índole. Hay toda una gama de epilepsias, de trastornos por epilepsia que los neurólogos manejan. Y que se dan en dosis, pues en dosis importantes. Esta tableta que nos está diciendo la señora Lidia es de 250 miligramos. Como ejemplo, para epilepsia se manejan 1000 miligramos. Es decir, serían 4 o 6 de estas para poder tener un buen control antiepiléptico. Pero también sirve en dosis bajas, en dosis intermedias para trastorno bipolar. Ahí se le da el nombre de un antiepiléptico estabilizador de la función emocional. En dosis bajas son entre 600 y 800 miligramos, tal vez entre 400 y 600 miligramos. Y en dosis bajas, es decir, esta de 250 se puede repartir en dos, o se puede dar una por la noche. Se puede utilizar como ansiolítico también. ¿Para que duerma bien? Como para quitar la ansiedad. Se le da en el día a mitad. Es un ansiolítico en dosis bajas. Pero curiosamente este valproato es un medicamento muy bondadoso también para las personas diabéticas que tienen la ciática la ciática del diabético, la inflamación del nervio ciático, que es el nervio ciático para nuestro público, es el nervio que sale de aquí de la pompa y que va por la pierna y que baja por el chamorrín y llega hasta el talón. Ese nervio es el nervio muy importante, el nervio ciático, y es el que nos permite mover las piernas, caminar, correr, subir, bajar escaleras. En la persona diabética se alteran los nervios, se inflaman, y sobre todo ese nervio, y entonces se le llama ciática del diabético. Para eso sirve también el valproato en dosis altas. Y creo que cabe mencionar lo que nos decías hace un momento, que es importantísimo que no se automedique. Definitivamente, Pati. Que no porque nos hayan escuchado ahorita ya digan, yo quiero alegría. Muy bien, así es, Pati, que no se automediquen porque el primer... Ya no se los venden además, ¿no? Mira, estos medicamentos no tienen, cambiaron el esquema de salubridad en donde estaban al principio en un renglón, en un rubro en donde se necesita prescripción médica, y ahora los pueden vender sin receta, la gente puede llegar y los puede comprar. Pero Pati, yo creo que lo estás diciendo excelentemente bien. Prohibido que la gente se automedique, y prohibido que a través de un programa como este, que lo hacemos con todo el gusto y con todos los datos actuales, pero que esto sirve para automedicarse. Claro. Se necesita para un buen tratamiento, se necesita un buen diagnóstico, y para el diagnóstico se necesita ir con el médico. Entonces vaya usted con su médico familiar, con su psiquiatra, con su médico internista, y que le confirme su diagnóstico y que le confirme si usted está bien medicado, porque le estoy diciendo, la pregunta es ¿para qué sirven? Pues sirven para todo esto, ¿no? Pero a ella se lo medicaron. A ellos se lo dieron, y entonces nada más que confirme el diagnóstico para que sepa. Si no me dice el diagnóstico, le puedo decir es que son buenos medicamentos. Fíjate nada más, para terminar, valproato, hay una enfermedad pues que también la ven los neurólogos, que es la parálisis del trigémino, cuando la gente se le enchueca la boca, si lo queremos poner así, y también para eso sirve el valproato en dosis bajas. Entonces, son buenos medicamentos, pero para saber cómo utilizarlos hay que estar con el médico y psiquiatra, de preferencia, si es que tiene un problema médico psiquiátrico, o el médico neurólogo si es que tiene un problema de epilepsia, o de ciática, o de parálisis del nervio trigémino, que se llama el nervio de la cara, o su médico internista que le confirme el diagnóstico y que le diga, entonces, pues simplemente que le confirme que los medicamentos que está utilizando así deben de ser. Las dosis pues son muy variables dependiendo del diagnóstico. Pero estamos en este tema de los mitos. También yo creo que es el seguir respetando cualquier tipo de medicamento para no automedicarse, ¿sí? Y quitarle esos mitos. Dime qué pasa con esta parte que hablan de que se pueden volver adictos. Porque es lo que más se oye. Sí, es lo que más se oye y es a lo que la gente le tiene miedo. Si hay un buen diagnóstico médico psiquiátrico, Pati, si la persona su médico psiquiatra le confirma, usted tiene un trastorno depresivo, o un trastorno ansioso, o un trastorno de estos que hemos señalado, enfermedad bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno del impulso, o un trastorno de la personalidad, entonces necesita medicamentos. No se va a hacer adicto, el tratamiento debe tomarlo por el tiempo que sea necesario, el tiempo que su médico le diga, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su talla, su peso,
Su sexo también importa, sexo masculino, sexo femenino, el estado de nutrición y el grado de sintomatología. Pero lo que sí es claro es no hacen adicción, salvo las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los medicamentos tranquilizantes que muchas personas luego van con su médico y dicen, oiga, deme una de las benzodiazepinas que son muy conocidas, que al cabo nada más démela. Y van con un médico, van con otro médico y ya se automedican ellos. Ese es el riesgo ahí, en donde se automediquen con ese tipo de medicamentos que finalmente no resuelven problemas, complican la vida y hacen que finalmente las enfermedades sigan. Y vamos a seguir hablando de los mitos en el uso de los fármacos. Regresamos en un momento, no te vayas. 4:49 de la tarde, ya estamos en el último bloque aquí platicando en familia sobre los mitos del uso de los fármacos en los trastornos de personalidad con el doctor Mario Alberto Aguilar. Gracias por su participación, nos encantan sus llamadas. La señora María Cristina Minacata, Colonia Arboledas. Saludos al doctor Mario Alberto y a su esposa. El tema es muy interesante. Muchas gracias. Sí, Cristi, muchas gracias. Le agradecemos que nos esté oyendo y que nos llame. Nuevamente nos llamó Lidia. ¿Qué te parece si la lees tú? Bueno, dice, depresión crónica, miedo e inseguridad. Le preguntábamos qué era lo que habían diagnosticado. Me lo recetó el psiquiatra. Una en la mañana y una en la noche. Se refiere al valproato. Lidia, en principio sí está bien indicado, son medicamentos que tienen ese objetivo para su depresión crónica y lo único que tiene que hacer es estar en constante chequeo con su médico psiquiatra para que esté calculando las dosis adecuadas. Las dosis adecuadas son la dosis que para usted sea terapéutica, se tiene que individualizar la dosis. Cada uno de nosotros tenemos un hígado que tiene sus particularidades. El hígado es el laboratorio del organismo y el hígado es el que maneja todos los medicamentos. Entonces, todos tenemos una velocidad diferente de eliminación de todas las sustancias, de todos los alimentos y también de los medicamentos. Entonces, la medicina por eso se individualiza en función de la historia que cada persona tenga, en función de cómo eliminan rápido o no los medicamentos. Usted nada más manténgase Lidia, gracias por decirnos que tiene depresión crónica, y sí, le puedo decir, está bien indicado, muy bien, y que su psiquiatra nada más manténgase en contacto con él, que le esté checando las dosis para que la dosis terapéutica es la dosis que funciona, que hace que la persona se sienta bien y que no haya, o que haya los menos efectos secundarios. Doctor, cuéntame, ¿qué pasa con los niños que el medicamento ese con R que les recetan, el Ritalin? Sí, fíjate que hay Pati, yo creo que la pregunta es excelente. Hay un sobrediagnóstico de trastorno por déficit de atención en hiperactividad. Hay un diagnóstico exagerado. Al principio no se le tomaba en cuenta y hoy se le toma en cuenta, pero se le toma en cuenta de manera exagerada, es la única palabra que se me ocurre. Cualquier niño que esté inquieto, inmediatamente el maestro lo detecta, porque además el maestro tiene 30 o 40 alumnos y entonces el niño es inquieto, el niño no está en su lugar. Sobresale de los 29. Y lo primero que se le dice es, señora, su hijo tiene hiperactividad, llévelo para que lo mediquen. El dato es que, y esto es muy importante, el dato es que no todos los niños hiperactivos, y yo te podría decir ya con los datos actuales, no todos los niños hiperactivos tienen trastorno por déficit de atención, se llama TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los niños hiperactivos también pueden ser niños ansiosos, niños deprimidos o niños con enfermedad bipolar. Entonces aquí se adquiere relevancia, porque si se le da el medicamento que señalaste y tiene depresión o tiene enfermedad bipolar o tiene trastorno por angustia, se va a complicar la enfermedad. Entonces se necesita que vengan los papás, que vayan los papás al pediatra, que vayan obviamente el niño y los papás y que expliquen qué es lo que tiene el niño y que se confirme si tiene hiperactividad. La hiperactividad tiene que ser en todas las áreas, en todos los entornos del niño, en la escuela, con los padres,
con los abuelos, con los amigos, en el juego. Y muchos niños nada más son inquietos o con los padres o en la escuela. Y con los abuelos no, y con los tíos no, y en el juego no. Entonces no tiene hiperactividad, tiene ansiedad. Pues vamos a tener en junio, ¿qué te parece? Un Sí, programa claro, sobre tema. ese tema, porque creo que se ha abusado del diagnóstico y se ha abusado del tratamiento. Sí, nos pregunta Beatriz González. Una persona que toma medicamento de psiquiatría, Levomepromacina, sí, 25 miligramos, aloperidol. pero toma alcohol y fuma, ¿no le hace la medicina? ¿Cuál sería la reacción? Caray, pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos los médicos psiquiatras. Y Beatriz, pues la persona tiene que saber, uno, que si está tomando medicamentos psiquiátricos, no debe de tomar alcohol, definitivamente. Y fíjate, hoy hace un año, Pati, que ya también los organismos sanitarios nacionales como internacionales se dieron cuenta que quien fuma también tiene un retraso en el metabolismo de los medicamentos. Entonces, bueno, todavía no adquiere vigencia de prohibido fumar, pero sí le puedo decir, Beatriz, prohibido tomar alcohol si es que está tomando sus medicamentos. Y tan elemental como que los medicamentos psiquiátricos, el alcohol y las drogas en general compiten por los sitios de acción de los medicamentos. Esto quiere decir que si se toma medicamentos y también se toma alcohol o drogas, el alcohol y las drogas son más fuertes, hacen a un lado los medicamentos, la función del medicamento es como si se estuvieran tirando. Pero por otro lado el alcohol llega y complica la enfermedad. Entonces por dos líneas, la complicación que produce el alcohol o las drogas y la ausencia del medicamento hace que entonces haya una continuidad y complicación de la enfermedad. Pues definitivamente no Cero se alcohol, puede tomar alcohol. Ni drogas ni ninguna de estas sustancias que sirven como estimulantes porque no hacen efecto los medicamentos. Carmen Sandoval, estoy tomando venlafaxina, 75 miligramos, una dosis al día. Tengo un año tomándola, tengo ansiedad. ¿Me puede orientar, doctor? ¿Tú crees que en un año ya se debería de haber quitado? El trastorno por ansiedad, fíjate que la pregunta que tú me haces, Pati, es excelente. ¿En un año se le debería haber quitado? Los trastornos por ansiedad, el tratamiento, un buen tratamiento y un tratamiento completo significa 2 o 3 medicamentos. Entre ellos podría ser la venlafaxina, pero con 1 o 2 medicamentos más. Y el tratamiento debe de ser no menos de un año y por lo menos de 3 a 5 años. Las personas con trastorno por ansiedad, no menos de un año y por lo menos entre 1 y 3 años, la media adecuada. Y si queremos así como, bueno, a ver, ¿cuál es el ideal tratamiento? Es de entre 1 y 5 años, de 3 a 5. Entonces está a tiempo, pero tiene, Carmen, usted que checarse con su médico psiquiatra para que le pueda integrar el diagnóstico, obviamente que le confirme si es ansiedad, trastorno por ansiedad, qué modalidad de ansiedad es y que le redondee el tratamiento. Venlafaxina es un antidepresivo viejón, tiene como 20 años, 25 en el mercado. Es un inhibidor de ayuda para la producción de serotonina y noradrenalina, pero se necesita redondear con, primero un buen diagnóstico completo y luego con 1 o 2 de los medicamentos que le van a ayudar para su trastorno por ansiedad. Bien, pues para ir cerrando, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué nos quedamos? Te voy a decir lo que yo me quedo. Sí, Pati. Bueno, una es que no hay que automedicarnos. Claro. Otra es que en la mayoría de los medicamentos no producen adicción. No producen adicción ninguno de ellos y las benzodiazepinas nomás en 2 palabras. Las benzodiazepinas vienen indicadas por un médico, vigiladas, no automedicadas, no van a producir tampoco ni adicción ni daño, pero necesitan ser indicadas por un médico. Bien, y que se requiere de un tiempo. Y se necesita por lo menos mínimo 1 año de tratamiento. ¿En cualquiera? En cualquiera no menos de 1 año y dependiendo de la modalidad diagnóstica, 3 años o 5 años. ¿No se pueden suspender así nada más? No se deben de suspender así porque puede haber recaída por un lado y generalmente sus medicamentos, la mayoría tienen un efecto de rebote. Deben de ser la descontinuación. Puedo decir en síntesis que para atacar una enfermedad médica psiquiátrica hay 3 etapas. Primero, ataque de la enfermedad. Segundo, llegar a la dosis terapéutica y se pasa a la etapa de mantenimiento. Y la tercera, la descontinuación. Y la descontinuación debe de ser gradual. También, entonces tienen que terminar su tratamiento con su médico. Así es. Ajá. Bien, doctor, ¿dónde te pueden encontrar?
Pati, mis teléfonos 3615-7997 y 3615-7998. ¿Me lo repites otra vez? Sí, 3615-7997 y 3615-7998. Pues como siempre, una rica plática, una Igualmente, rica Pati. plática en familia, aquí contigo los lunes de psiquiatría. Nos vemos muy pronto. Sí, Pati, como no, y también un gusto de estar aquí contigo, con este gran público de Platicando en Familia. Lo disfruto mucho. Y mañana vamos a hablar en Martes de Derecho la importancia de poner las propiedades a nuestro nombre, con la licenciada Mayra Burgos. Te esperamos aquí a las 4 de la tarde en punto. Quédate con nosotros en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez y recuerda que este programa también lo puedes escuchar a las 11 de la noche en repetición, ya sea por el 1040 de AM o en la página www.radiomujer.com.mx, además de que puedes mirarlo a partir de mañana, ya en la mañana seguro, por YouTube, en el canal de YouTube Radio Mujer GDL. Míralo, compártelo en tu Facebook. A esta persona que preguntaba si podía tomar alcohol o no, pues hácelo llegar para que lo escuche por medio de un experto, lo que le respondió, y así también nos podamos informar, hacer conciencia y también el desmitificar, ¿no?, lo que son los fármacos. Sí, claro, quitarle los mitos, definitivamente. Sí. Pues bueno, encantada de estar aquí contigo. Mañana te veo a las 4, te mando un beso y un abrazote y disfruta tu tarde. Nos vemos mañana.